Estoy parada en medio de la sala, rodeada de globos dorados y mesas llenas de comida que yo misma ayudé a pagar, cuando escucho la voz de Karen cortando el aire como un cuchillo. Quiero hacer un anuncio importante, dice ella, y todos se callan. Mi corazón late normal, tranquilo, porque todavía no sé lo que viene. Ella sonríe, esa sonrisa que ahora entiendo que nunca fue real, y suelta las palabras como si fueran confeti de celebración. A partir de hoy, Dulce ya no va a ver más a mis hijos. Ella es una mala influencia para Miguel y Luis, y como madre, tengo que protegerlos. Lo dice en voz alta, suficiente para que cada persona en esa fiesta escuche. Suficiente para que todos me miren. Suficiente para que el silencio que sigue sea tan pesado que casi me aplasta. Siento las miradas clavándose en mí como agujas, esperando que llore, que suplique, que me rompa ahí mismo frente a todos. Pero algo extraño sucede en mi interior. Algo que ni yo misma esperaba. En lugar de lágrimas, siento una calma fría bajando por mi espalda. Una claridad que nunca había sentido antes. Sonrío. No es una sonrisa falsa ni forzada. Es real. Porque en ese momento exacto, mientras Karen espera verme destruida, yo entiendo algo que ella no calculó. Ella acaba de mostrarle a todos quién es realmente. Como quieras, Karen, le digo, y mi voz sale más firme de lo que imaginé. Saco mi celular del bolso, ese bolso de cuero que me regaló mi esposo antes de morir, y marco el número del banco. Todos siguen mirando, pero ahora hay confusión en sus caras. Karen frunce el ceño. No entiende qué estoy haciendo. Sí, buenas tardes, habla Dulce Ramírez. Necesito cancelar una transferencia automática. Hablo claro, sin prisa, mientras Karen se pone pálida. La que va a la cuenta de Pedro Ramírez cada día 20 del mes. Sí, esa misma. $4,500 mensuales. Quiero cancelarla de inmediato y que no se procese la de este mes. El silencio ahora es diferente. Pesado. Denso. Veo como los amigos de Karen dejan de reír. Veo cómo intercambian miradas. Y entonces entiendo. Todos sabían. Todos sabían que ella vivía de mi dinero. Karen intenta hablar, pero no le sale la voz. Pedro, mi propio hijo, me mira desde el otro lado de la sala con los ojos enormes, como si recién despertara de un sueño largo. Mamá, espera, dice él, pero yo levanto la mano. No, Pedro, no espero más. Tu esposa acaba de decidir que soy mala influencia para mis nietos. Está bien. Es su decisión como madre. Pero yo también tengo derecho a tomar decisiones. Guardo el celular y miro a Karen directo a los ojos. Ella está temblando. Y no es de frío. Disfruta tu fiesta, Karen. La pagué completa, incluyendo ese pastel de 3 pisos que tanto querías. Considéralo mi regalo de despedida. Me doy vuelta y camino hacia la puerta. Mis piernas no tiemblan. Mis manos no sudan. Voy derecha, con la cabeza en alto, y cada paso que doy se siente como si estuviera despertando de una pesadilla que duró 5 años. Escucho murmullos detrás de mí. Alguien dice algo sobre el dinero. Otra voz menciona que Karen siempre presumía cosas que no podía pagar. Una tercera voz, más baja, susurra, siempre supe que algo no cuadraba. Pero no volteo. No necesito ver sus caras para saber que el plan perfecto de Karen acaba de explotar en su propia cara. Llego a mi auto, ese pequeño sedán plateado que compré con mi pensión, y me siento al volante. Recién ahí, en la soledad del coche, respiro profundo. No lloro. Todavía no. Porque algo dentro de mí sabe que esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Arranco el motor y manejo hacia mi casa, esa casita que está a 20 minutos de distancia, y durante todo el camino voy pensando en cómo llegué hasta aquí. Cómo permití que esto sucediera. Como una mujer de 68 años, que trabajó toda su vida, que crió a su hijo sola después de que mi esposo muriera, terminó siendo tratada como basura frente a desconocidos. Cuando llego a casa, me siento en el sillón de la sala y miro las fotos que tengo sobre la repisa. Miguel y Luis sonriendo. Mis nietos. Mis pequeños. Los he visto crecer desde que nacieron. Estuve en cada cumpleaños, cada recital escolar, cada momento importante. Fui yo quien cuidó a Miguel cuando tuvo neumonía y Karen dijo que estaba muy ocupada. Fui yo quien enseñó a Luis a leer porque en la escuela iba atrasado. Fui yo quien estuvo ahí siempre,
sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Y ahora me dicen que soy mala influencia. Las palabras retumban en mi cabeza como campanas. Mala influencia. Yo, que nunca les enseñé nada malo. Yo, que solo les di amor. Pero entonces recuerdo algo que Diana, mi amiga de toda la vida, me dijo hace 2 meses cuando le conté que Karen no me dejaba ver a los niños seguido. Dulce, esa mujer te está usando. Y el día que ya no le sirvas, te va a botar como trapo viejo. En ese momento me enojé con Diana. Le dije que no entendía, que Karen solo estaba estresada, que ser madre joven es difícil. Pero Diana tenía razón. Siempre tuvo razón. Tomo mi celular otra vez y reviso los mensajes. Tengo 17 llamadas perdidas. 12 son de Pedro. 3 de Karen. 2 de números que no conozco. Ninguno me importa. Abro la aplicación del banco y miro los movimientos de los últimos 5 años. Transferencia tras transferencia. $4,500 cada mes. $54,000 al año. Por 5 años. Son $270,000. Casi todo lo que me quedó después de vender la casa grande donde vivíamos mi esposo y yo. Casi toda mi herencia. Y eso sin contar los regalos, las cenas, las salidas, la ropa para los niños, los juguetes, las vacaciones que les pagué. Si sumo todo, probablemente llegue a $350,000. Tal vez más. Cierro los ojos y siento algo quebrándose dentro de mí. No es tristeza. Es algo peor. Es la comprensión fría y clara de que fui una tonta. Una tonta vieja y sola que creyó que el dinero compraría el amor de su familia. El teléfono no deja de sonar. Lo pongo en silencio y lo coloco boca abajo sobre la mesa. No quiero hablar con nadie. No todavía. Necesito pensar. Necesito entender cómo llegué hasta aquí. Me levanto y voy a la cocina. Preparo un té de manzanilla, ese que siempre me calma los nervios, y me siento junto a la ventana que da al jardín. Afuera está oscureciendo. Las luces de la calle se encienden una por una, como si el mundo siguiera girando normal mientras el mío acaba de detenerse. Bebo un sorbo del té caliente y dejo que los recuerdos vengan. No los detengo. No los evito. Por primera vez en mucho tiempo, me permito verlos tal como fueron, sin los filtros del amor maternal, sin las excusas que siempre les inventaba. Conocí a Karen hace 6 años. Pedro la trajo a cenar un domingo. Recuerdo que me pareció bonita, educada, un poco tímida. Usaba un vestido color coral y traía flores para mí. Rosas blancas. Es un placer conocerla, señora Dulce, me dijo con esa voz suave que después descubrí que podía cambiar según le convenía. Yo estaba feliz. Mi hijo, que había pasado por 2 relaciones fallidas, finalmente parecía haber encontrado a alguien estable. Alguien que lo miraba con admiración. Alguien que parecía quererlo de verdad. O eso creí yo. Durante los primeros meses, Karen fue perfecta. Me llamaba para pedirme consejos de cocina. Me preguntaba sobre la familia. Me incluía en sus planes. Señora Dulce, ¿quiere venir con nosotros al cine este sábado? Señora Dulce, me enseña a hacer esa sopa que a Pedro le encanta. Yo estaba encantada. Pensé que había ganado no solo una nuera, sino una hija. Entonces se casaron. Fue una boda pequeña pero bonita. Yo pagué el vestido de novia porque Karen dijo que su familia no podía ayudar. Pagué también el salón y la comida. Fueron $18,000 en total. Pedro me prometió que me pagarían poco a poco, pero nunca lo hicieron. Y yo nunca lo reclamé. ¿Cómo iba a reclamarle a mi único hijo el día más feliz de su vida? Después de la boda, se mudaron a un apartamento. No era gran cosa, pero era de ellos. O eso pensé. Un día Pedro vino a visitarme con cara de preocupación. Mamá, necesito pedirte un favor grande, me dijo, y yo ya sabía lo que venía. Estamos cortos de dinero. El apartamento cuesta más de lo que pensábamos y Karen quiere dejarse el trabajo porque está muy estresada. Le pregunté por qué Karen quería dejar su trabajo si apenas llevaban 3 meses casados. Pedro se quedó callado. Luego dijo algo que debió haberme alertado pero que en ese momento me pareció tierno. Ella dice que quiere enfocarse en hacer de nuestra casa un hogar de verdad. Empecé a darles $1,500 al mes. Era lo que podía sin apretarme demasiado.
Pero cada 2 meses había algo nuevo. Que el auto se descompuso. Que necesitan muebles nuevos. Que tienen deudas de las tarjetas de crédito. Siempre era Karen quien llamaba. Siempre con esa voz dulce, preocupada, casi avergonzada. Señora Dulce, no sabe cuánto me duele pedirle esto. Pero es que no sé a quién más acudir. Usted es la única familia que tenemos realmente cerca. Y yo caía. Cada vez. Porque no quería ver a mi hijo sufrir. Porque no quería que empezaran su matrimonio con problemas. Porque Karen me hacía sentir importante. Necesitada. Como si yo fuera la heroína que salvaba el día. Ahora entiendo que eso era exactamente lo que ella quería que sintiera. Cuando nació Miguel, todo cambió. Karen me llamó llorando desde el hospital. Señora Dulce, necesito que venga. Estoy asustada. No sé si voy a ser buena madre. Dejé todo y fui. Pasé 3 semanas cuidándola, cocinando, limpiando, ayudando con el bebé mientras ella se recuperaba. Pedro trabajaba todo el día y yo estaba ahí, siendo la abuela perfecta y la enfermera perfecta y la empleada perfecta. Pero era feliz. Tenía un nieto. Un pequeño bebé que me miraba con esos ojos enormes y me necesitaba. Eso era lo único que importaba. O eso me decía a mí misma cada noche cuando llegaba a mi casa con la espalda destrozada y las manos hinchadas de tanto lavar pañales y biberones. Fue después del nacimiento de Miguel que las transferencias subieron a $3,000. Es que ahora con el bebé los gastos son más altos, explicó Karen. Pañales, leche de fórmula, ropa, el pediatra. Todo es carísimo, señora Dulce. No sé cómo vamos a hacerle. Y yo, como la tonta que era, aumenté el monto. Sin pensarlo 2 veces. Porque mi nieto necesitaba cosas y yo podía darlas. Porque ser útil me hacía sentir viva. Porque después de que mi esposo murió, 5 años antes, yo había quedado flotando en una casa vacía sin saber qué hacer con mi vida. Pedro y Karen le daban sentido a mis días. O eso creía. Los primeros signos de control llegaron cuando Miguel tenía 1 año. Yo quería llevarlo al parque un sábado por la tarde. Karen dijo que no. Que estaba haciendo mucho frío. Era marzo y hacía un clima perfecto, pero no discutí. La siguiente semana quise llevarlo a comer helado. Karen dijo que Miguel era alérgico a los lácteos. Nunca lo había sido antes, pero de nuevo, no discutí. Empecé a notar un patrón. Cada vez que yo proponía hacer algo con Miguel, Karen tenía una razón para decir que no. Pero si ella necesitaba que yo cuidara a Miguel porque tenía planes con sus amigas, ahí sí estaba bien. Ahí sí yo era confiable. Ahí sí no era mala influencia. Un día le comenté esto a Diana mientras tomábamos café en su casa. Esa mujer te está manipulando, Dulce, me dijo Diana con esa franqueza que siempre tuvo. Te usa cuando le conviene y te aleja cuando no y tú se lo permites porque tienes miedo de perder a tu nieto. Me enojé tanto que no le hablé a Diana durante 2 meses. ¿Cómo se atrevía a decir eso de Karen? Karen era buena. Karen solo estaba siendo protectora. Karen era joven y yo debía entender que las madres primerizas son así. Todas las excusas del mundo pasaron por mi mente menos la verdad. Menos aceptar que Diana tenía razón. Cuando nació Luis, 3 años después, la dinámica se repitió pero peor. Esta vez Karen ni siquiera fingió necesitar mi apoyo emocional. Me llamó directo al grano. Señora Dulce, va a necesitar venir a ayudarme otra vez. Pero esta vez tengo reglas claras. Nada de malcriar a los niños con dulces. Nada de dejarlos ver televisión. Y necesito que respete mis horarios de sueño para ellos. Yo acepté todo. Cada regla humillante. Cada orden disfrazada de petición. Porque quería estar cerca de mis nietos. Porque en mi cabeza, si yo no estaba ahí, ¿quién los iba a cuidar bien? Las transferencias subieron a $4,500 mensuales. Ahora somos 4, dijo Karen, como si eso lo explicara todo. Durante los siguientes 2 años, mi vida se convirtió en una rutina de dar y callar. Cada vez que veía a mis nietos, tenía que pedirle permiso a Karen. Cada regalo que quería comprarles, tenía que consultarlo primero. Cada vez que quería llevarlos a mi casa, tenía que esperar a que ella decidiera si era conveniente o no. Y yo lo aceptaba todo porque me habían enseñado que así se mantiene la paz familiar. Que las abuelas no deben meterse.
que hay que respetar las decisiones de los padres. Pero nadie me enseñó que respetar no significa desaparecer, que amar no significa convertirte en esclava, que ser abuela no significa perder tu dignidad. Hubo un momento, hace un año exactamente, que debió haberme abierto los ojos. Fue el cumpleaños número 67 mío. Yo no esperaba gran cosa. Nunca me ha gustado hacer escándalo de mi cumpleaños. Pero pensé que al menos Pedro y los niños vendrían a cenar. Preparé la comida favorita de Pedro, ese pollo en salsa que le encanta desde niño. Compré un pastel pequeño. Arreglé la mesa con flores frescas. Esperé desde las 6 de la tarde. A las 7, Pedro me mandó un mensaje. Mamá, lo siento mucho. Karen organizó una cena con su familia y no puedo cancelar. Te compenso mañana, lo prometo. Nunca me compensó. Esa noche comí sola, mirando las velitas del pastel derretirse, y me dije a mí misma que no importaba. Que ellos tenían sus vidas ocupadas. Que yo estaba siendo egoísta al esperar atención. Ahora me pregunto cuántas veces me tragué la humillación diciéndome que era egoísmo querer que mi única familia me recordara. Las cosas empeoraron cuando Karen empezó a trabajar otra vez. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una boutique de ropa. Yo pensé que eso significaría que ya no necesitarían tanto de mi dinero. Qué ingenua fui. Las transferencias se mantuvieron iguales, pero ahora Karen tenía un nuevo discurso. Señora Dulce, este trabajo es para mí, para mi salud mental. No puedo usar mi sueldo para gastos de la casa. Eso me haría sentir que estoy trabajando por obligación y no por realización personal. Yo asentí, como siempre. Después me enteré por Pedro que el sueldo de Karen se iba completo en ropa, zapatos, tratamientos de belleza y salidas con sus amigas. Cosas que yo nunca pude darme porque estaba ocupada dándoles a ellos. Los niños crecían y yo los veía cada vez menos. Miguel ya tenía 8 años y Luis 6. Eran hermosos, inteligentes, llenos de energía. Cada vez que lograba pasar tiempo con ellos, me llenaban el alma. Me contaban de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. Miguel quería ser astronauta. Luis quería tener una granja de caballos. Yo los escuchaba durante horas, memorizando cada palabra, porque sabía que pasarían semanas antes de volver a verlos. Karen siempre tenía excusas. Que los niños tenían tarea. Que estaban cansados. Que tenían actividades. Pero luego veía en sus redes sociales fotos de los niños en el parque con ella, en restaurantes, en fiestas. La verdad era simple y dolorosa. Karen decidía cuándo yo podía ser abuela. Hace 6 meses, algo cambió en la actitud de Karen hacia mí. Se volvió más fría, más cortante. Ya no fingía amabilidad. Cuando yo llamaba, apenas me contestaba. Cuando preguntaba por los niños, me respondía con monosílabos. Están bien. Están ocupados. Ahora no pueden. Yo le pregunté a Pedro si había hecho algo malo, si había ofendido a Karen de alguna manera. Pedro me miró con esos ojos cansados que tiene ahora, tan diferentes de los ojos brillantes que tenía antes de casarse, y me dijo, «Mamá, Karen está estresada. Dale tiempo». Siempre era darle tiempo. Siempre era esperar. Siempre era yo la que tenía que entender, ceder, desaparecer. Entonces llegó el mes pasado. Karen me llamó un martes por la noche. Yo estaba a punto de acostarme cuando vi su nombre en la pantalla. Contesté rápido, con el corazón acelerado, pensando que tal vez había pasado algo con los niños. Señora Dulce, necesito hablar con usted sobre algo importante, dijo Karen con una voz que no reconocí. Sonaba oficial, como si fuera una reunión de negocios. Dime, Karen, ¿qué sucede? He estado pensando mucho en la crianza de mis hijos. ¿En qué tipo de influencias quiero que tengan en sus vidas? Y he llegado a la conclusión de que necesito hacer algunos cambios. Mi estómago se apretó. Algo malo venía. Lo sentía en el aire. ¿Qué tipo de cambios? Creo que los niños están pasando demasiado tiempo con personas que no comparten nuestros valores modernos de crianza. Necesito que las visitas sean más controladas, más supervisadas. No mencionó mi nombre directamente, pero ambas sabíamos de quién hablaba. Yo era la única abuela presente. Los padres de Karen vivían en otro estado y casi nunca los veían. Karen, yo siempre he respetado tus reglas con los niños.
Nunca he hecho nada que tú no aprobaras. No se trata de lo que ha hecho, señora Dulce. Se trata de lo que representa. Usted es de otra generación. Tiene ideas anticuadas sobre cómo criar niños. Y yo no puedo permitir que eso influya en Miguel y Luis. Me quedé en silencio. Las palabras se me atoraron en la garganta. Anticuada. Mala influencia. Como si los valores que me enseñaron, trabajar duro, ser honesta, cuidar a tu familia, fueran algo negativo. Entiendo, fue lo único que pude decir. Porque no sabía qué más decir. Porque estaba en shock. Me alegra que lo entienda. Entonces de ahora en adelante, las visitas serán una vez al mes, aquí en mi casa, y yo estaré presente todo el tiempo. Colgó sin despedirse. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que no me quedaron más lágrimas. Y cuando terminé de llorar, me quedé mirando el techo de mi habitación, preguntándome cómo había permitido que esto llegara tan lejos. Como una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado sola a un hijo, que había trabajado 30 años como maestra, había terminado rogando por migajas de atención de su propia familia. Al día siguiente llamé a Diana. Necesitaba escuchar una voz amiga. Una voz que no me juzgara por ser débil. Diana, tenías razón. Sobre todo. Sobre Karen. Sobre cómo me está usando. Diana no dijo, te lo dije. Solo dijo, ven a mi casa. Vamos a tomar café y a pensar qué hacer. Esa tarde, sentadas en la cocina de Diana, le conté todo. Cada detalle. Cada humillación pequeña que había guardado como secretos vergonzosos. Diana me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tomó mi mano y dijo algo que me cambió. Dulce, tú no eres responsable de la vida de Pedro y Karen. Ya criaste a tu hijo. Ya hiciste tu trabajo. Ellos son adultos. Si no pueden vivir sin tus $4,500 mensuales, ese es su problema, no el tuyo. Pero los niños, empecé a decir. Los nietos no son rehenes, me interrumpió Diana. Tú tienes derechos como abuela. Si Karen te los quita, hay maneras legales de pelear por ellos. Pero primero tienes que dejar de financiar tu propia humillación. Esas palabras me persiguieron durante días. Financiar mi propia humillación. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Les pagaba para que me trataran mal. Les pagaba para que me ignoraran. Les pagaba para que decidieran cuándo podía ser parte de la vida de mis nietos. Y seguía pagando porque tenía miedo. Miedo de quedarme completamente sola. Miedo de que si cortaba el dinero, cortaría también la única conexión que me quedaba con mi familia. Pero el miedo no me dejaba ver que esa conexión ya estaba rota. Que hacía tiempo que estaba rota. Y que yo era la única que seguía fingiendo que todo estaba bien. Entonces llegó la invitación. Un sobrecolor crema con letras doradas. La fiesta de cumpleaños número 40 de Karen. Será una celebración especial con amigos y familia. Tu presencia es importante para nosotros. Leí esas palabras y algo no me cuadró. ¿Mi presencia importante? Después de todo lo que había pasado el mes anterior, ¿ahora me querían ahí? Le pregunté a Pedro por teléfono. Mamá, por favor ven. Karen quiere que estés. Dice que quiere arreglar las cosas. Yo quería creerle. Quería creer que tal vez Karen había reflexionado, que había entendido que estaba siendo injusta. Qué tonta fui. El día de la fiesta llegó y yo estaba nerviosa. Me arreglé con cuidado, elegí un vestido color verde oliva que siempre me ha gustado, me maquillé apenas, me puse los aretes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería verme bien. Quería que Karen viera que yo no era esa vieja anticuada que ella decía. Quería demostrar que todavía tenía dignidad. Ahora me doy cuenta de que no debería haber necesitado demostrar nada. Llegué media hora antes de la hora indicada porque Karen me había pedido que la ayudara con los últimos detalles. Cuando toqué la puerta, me abrió con una sonrisa enorme. Señora Dulce, qué bueno que llegó temprano. Necesito que me ayude a poner los centros de mesa en las mesas del jardín. No me saludó de beso. No me preguntó cómo estaba. Solo me puso a trabajar. Durante la siguiente hora, fui su empleada. Acomodé mesas, organicé sillas, decoré espacios, serví bebidas en jarras,
corté frutas para las ensaladas. Ella iba y venía dando órdenes, revisando que todo estuviera perfecto. Pedro apareció una vez, me dio un beso rápido en la mejilla y desapareció otra vez. Los niños estaban encerrados en su cuarto jugando videojuegos. Ni siquiera sabían que yo había llegado. Cuando terminamos, Karen me miró de arriba abajo y dijo: «Debería cambiarse, señora Dulce. Tiene el vestido arrugado y sudado. No queremos que los invitados piensen que no se arregló para mi fiesta». Sentí las mejillas arder. Pero no dije nada. Fui al baño, me lavé la cara, me arreglé el cabello, me sequé el sudor del cuello. Cuando salí, los primeros invitados ya estaban llegando. La fiesta comenzó y yo me quedé en una esquina, observando. Karen brillaba. Usaba un vestido color marfil que yo le había visto en una tienda cara semanas atrás. Costaba $800. Claramente lo había comprado. Con el dinero de su trabajo, supuse. O tal vez con el dinero que yo les daba. Probablemente lo segundo. Ella reía, abrazaba a sus amigas, posaba para fotos. Era la reina de su propia fiesta. Y yo era el mueble viejo que nadie nota en la sala. Diana llegó tarde, como siempre. Cuando me vio sola en esa esquina, vino directa hacia mí. «¿Qué haces aquí apartada como si fueras la sirvienta?» «Estoy bien, Diana. Solo observando». «Esto no está bien, Dulce. Mírate. Pareces un fantasma en tu propia familia». Antes de que pudiera responderle, Karen golpeó una copa con un cuchillo. El tintineo metálico cortó todas las conversaciones. Todos voltearon hacia ella. Yo también. Mi corazón empezó a latir más rápido sin saber por qué. Karen tenía esa sonrisa. Esa sonrisa que ahora reconozco como peligrosa. «Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar conmigo», comenzó. Su voz era dulce como miel envenenada. «Estos 40 años han sido un viaje increíble. He aprendido mucho sobre quién soy, qué quiero, y sobre todo, qué tipo de madre quiero ser para mis hijos». La gente aplaudió. Ella esperó a que el aplauso se apagara. «Por eso quiero hacer un anuncio importante hoy. Un anuncio sobre decisiones difíciles que he tenido que tomar por el bienestar de Miguel y Luis». Algo frío me recorrió la espalda. Diana me tomó del brazo. Ella también lo sintió. Karen continuó, mirando directamente hacia donde yo estaba. «A partir de hoy, mi suegra Dulce ya no va a ver más a mis hijos. Ella es una mala influencia para ellos. Como madre, tengo que protegerlos de valores anticuados y de personas que no entienden la crianza moderna». Lo dijo. Lo dijo en voz alta. Frente a todos. Frente a sus amigas, sus compañeras de trabajo, los vecinos, la gente de su gimnasio. Frente a Diana. Frente a Pedro, que estaba pálido como un papel en la otra esquina. Frente a los niños, que habían salido de su cuarto al escuchar el tintineo de la copa y ahora me miraban confundidos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir todas las miradas sobre mí. Algunas eran de lástima. Otras de morbo. Algunas de incomodidad. Karen esperaba. Esperaba que yo llorara. Que suplicara. Que montara un escándalo. Que le diera el espectáculo que había planeado. Pude ver la anticipación en sus ojos. El placer apenas contenido de quien está a punto de ver a su enemigo destruirse. Pero algo pasó en ese momento. Algo que ni yo misma entendí completamente. En lugar de sentir dolor, sentí claridad. Una claridad fría y cristalina como hielo. Porque finalmente entendí todo. Esto nunca fue sobre los niños. Nunca fue sobre valores de crianza o influencias. Esto era un show de poder. Ella quería mostrarles a todos que me controlaba. Que yo era prescindible. Que podía humillarme públicamente y yo no haría nada porque necesitaba más a ellos de lo que ellos me necesitaban a mí. Sonreí. No fue una sonrisa forzada. Fue genuina. Porque en ese segundo exacto, mientras todos esperaban verme rota, yo me di cuenta de que tenía todo el poder. Siempre lo había tenido. Solo que había estado demasiado ciega para verlo. «Como quieras, Karen», dije. Mi voz salió tranquila, casi amable. Saqué mi celular del bolso. Karen frunció el ceño. No entendía qué estaba haciendo.
Marqué el número del banco mientras todos seguían mirando. La confusión se extendió por la sala como niebla. Sí, buenas tardes. Habla Dulce Ramírez. Necesito hacer una cancelación inmediata. Hablé claro, cada palabra precisa como bisturí. La transferencia automática que va a la cuenta de Pedro Ramírez. Número de cuenta que termina en 3725. $4,500 mensuales. Quiero cancelarla ahora mismo y que no se procese la del día 20 de este mes. El cambio en el ambiente fue instantáneo. Algunas personas dejaron escapar jadeos pequeños. Otras intercambiaron miradas significativas. Vi como una de las amigas de Karen le susurraba algo a otra. Vi como un hombre que no conocía levantaba las cejas con sorpresa. Vi como la sonrisa de Karen se congelaba en su cara como máscara de cera. Terminé la llamada con el banco, confirmé la cancelación, agradecí a la ejecutiva. Guardé el celular en mi bolso con calma. Entonces miré a Karen otra vez. Ella estaba pálida. Temblaba ligeramente. Quise sentir satisfacción, pero solo sentí cansancio. Cansancio de años. $4,500 cada mes durante 5 años, dije, y mi voz llegó a cada rincón del jardín. No grité. No necesitaba gritar. Eso es $270,000, Karen. Eso sin contar la boda que pagué completa. $18,000. Sin contar los regalos de Navidad, los cumpleaños de los niños, las salidas que financié, la ropa que compré, los juguetes, los muebles, las emergencias médicas. Si sumamos todo, probablemente son $350,000. Tal vez más. Nunca llevé cuenta exacta porque era mi familia y yo no le pongo precio al amor. Hice una pausa. Karen intentó decir algo, pero no le salió voz. Pero tú sí le pones precio, ¿verdad? Por eso organizaste esta humillación pública. Porque querías demostrarles a todos que me controlas. Que puedes quitarme a mis nietos cuando quieras y yo voy a seguir pagando de todas formas. Diana apretó mi brazo. Pedro caminó hacia nosotras, pero se detuvo a medio camino, como si no supiera de qué lado ponerse. Los niños me miraban con ojos enormes, sin entender qué estaba pasando. Una de las amigas de Karen, una mujer con cabello teñido de rojo que siempre la había seguido como sombra, dejó escapar una risa nerviosa. Ay, Karen, siempre dijiste que tu suegra era generosa, pero nunca mencionaste que básicamente los mantenía. Otra mujer, más joven, agregó, 4,500 al mes es más de lo que yo gano trabajando tiempo completo. Los murmullos crecieron. Karen se dio cuenta de que estaba perdiendo control de la narrativa. De su narrativa. Eso es privado, dijo ella, y su voz sonó aguda, desesperada. No tienen derecho a hablar de nuestras finanzas en público. Tú abriste esta puerta, Karen, le respondí. Tú decidiste hacer esto público. Yo solo estoy terminando lo que empezaste. Me acerqué a ella. No con agresividad. Solo con determinación. Disfruta tu fiesta. La pagué completa. Ese pastel de 3 pisos que costó $400. La comida gourmet que pediste del restaurante francés. Las decoraciones importadas. Todo. Considéralo mi último regalo. Me di vuelta hacia los niños. Miguel y Luis seguían ahí, confundidos, asustados. Me arrodillé frente a ellos, ignorando cómo me crujieron las rodillas. Miguel, Luis, les dije suavemente, tomando sus manitas entre las mías. Quiero que sepan algo muy importante. La abuela los ama con todo su corazón. Nada de lo que está pasando aquí es culpa de ustedes. Nada. ¿Entienden? Miguel, el mayor, asintió con lágrimas en los ojos. Luis solo me abrazó fuerte, tan fuerte que casi me quita el aire. ¿Ya no te vamos a ver más, abuela?, preguntó Miguel con voz quebrada. Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero mantuve la compostura. No sé qué va a pasar, mi amor. Pero sepan que siempre, siempre, van a poder contar conmigo. Pase lo que pase. Los abracé a ambos, respiré su olor a champú de niños, memoricé la sensación de sus bracitos alrededor de mi cuello. Karen dio un paso hacia adelante, como si fuera a separarlos de mí, pero Diana se interpuso. Déjalos despedirse, le dijo Diana con una voz que no admitía discusión. Me levanté despacio, besé la frente de cada niño,
y caminé hacia la salida. Pedro finalmente reaccionó. Mamá, espera, por favor. Podemos hablar de esto. Me detuve, pero no me di vuelta. No, Pedro. No podemos. Yo ya hablé. Durante 5 años hablé con mi dinero, con mi tiempo, con mi amor incondicional. Ahora es tu turno de hablar. Es tu turno de decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tipo de hijo? Seguí caminando. Diana venía detrás de mí. Podía escuchar los murmullos creciendo a mis espaldas. Voces de mujeres comentando, voces de hombres sorprendidos. Pero una voz destacó sobre las demás. Era la de Karen, histérica. Todos ustedes váyanse. La fiesta se acabó. Fuera de mi casa. Sonreí para mis adentros. Ella acababa de destruir su propia celebración. Yo no tuve que hacer nada más. Diana me llevó a su casa en su auto porque yo estaba temblando demasiado para manejar. No era miedo. No era tristeza todavía. Era adrenalina pura. El shock de haber hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Cuando llegamos a su sala, me derrumbé en el sofá y finalmente lloré. Lloré por los años perdidos. Lloré por el dinero desperdiciado. Lloré por la familia que pensé que tenía, pero que nunca fue real. Diana me abrazó sin decir nada. A veces el silencio es el mejor consuelo. Después de un rato, cuando las lágrimas se secaron, ella me trajo té caliente y galletas. ¿Qué voy a hacer ahora?, le pregunté. Vas a vivir, me respondió simplemente. Vas a vivir para ti por primera vez en mucho tiempo. Esa noche me quedé en casa de Diana. No quería estar sola. No todavía. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Lo puse en modo avión y lo guardé en el fondo de mi bolso. No estaba lista para enfrentar las consecuencias todavía. Solo quería respirar. Sentir que había hecho lo correcto. Convencerme de que no era una mala persona por ponerle límites a gente que me había usado durante tanto tiempo. Diana preparó la habitación de invitados para mí. Sábanas limpias que olían a lavanda. Una lámpara suave en la mesita de noche. Un vaso de agua fresca. Detalles simples que me recordaron que todavía había bondad en el mundo. Que todavía había personas que me cuidaban sin esperar nada a cambio. A la mañana siguiente desperté temprano. La luz del sol entraba por la ventana y por un momento olvidé dónde estaba. Luego todo volvió a mí como una ola. La fiesta. Las palabras de Karen. Mi respuesta. La cara de los niños. El sonido de mi propia voz cancelando esa transferencia. Me senté en la cama y agarré mi teléfono. 32 llamadas perdidas. 48 mensajes. La mayoría eran de Pedro. Algunos de Karen. 3 de números desconocidos. Uno era de la hermana de Pedro, mi sobrina Nayeli, que vivía en otro estado y con quien casi no hablaba. Abrí su mensaje. Tía Dulce, acabo de hablar con Pedro. No puedo creer lo que te hizo Karen. Siempre supe que esa mujer era venenosa, pero Pedro nunca me escuchó. Estoy de tu lado. Si necesitas algo, llámame. Ese mensaje me hizo llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio. No estaba completamente sola. Los mensajes de Pedro eran predecibles. Los primeros eran de súplica. Mamá, por favor llámame. Necesitamos hablar. Esto se salió de control. Luego de confusión. No entiendo por qué hiciste eso frente a todos. Pudimos haberlo hablado en privado. Después de justificación, Karen estaba estresada. No quiso decir las cosas así. Tú la conoces. Y finalmente de enojo, cancelaste el dinero sin siquiera avisarme. ¿Cómo vamos a pagar la renta este mes? Ese último mensaje me dolió más que todos los anteriores juntos. Porque confirmaba lo que yo ya sabía pero no quería aceptar. Para mi hijo, yo era un cajero automático. No una madre. No una persona con sentimientos. Solo una fuente de dinero. Los mensajes de Karen eran diferentes. Más calculados. Más manipuladores. Señora Dulce, sé que las cosas se pusieron tensas ayer. Tal vez exageré un poco. Podemos hablar como adultas y resolver esto. Luego, los niños no dejaron de llorar en toda la noche preguntando por usted.
¿De verdad quiere hacerles esto? Y el último, enviado a las 3 de la mañana, usted es una mujer cruel y egoísta. Ojalá mi suegra hubiera sido diferente. Los niños van a crecer sabiendo que su abuela los abandonó por orgullo. Leí ese mensaje 3 veces. Cada palabra era como un puñal diseñado para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar, para hacerme volver arrastrándome, pidiendo perdón por haberme atrevido a tener dignidad. Diana entró con café y pan tostado. ¿Leíste los mensajes? Sí. Y nada. No voy a responder. Todavía no. Diana sonrió. Bien. Déjalo sudar un poco. Déjalo sentir lo que es necesitarte y no tenerte. Desayunamos en silencio. Después fuimos a mi casa a recoger algunas cosas. Necesitaba ropa limpia, mis medicinas, algunos documentos importantes. Cuando abrí la puerta, encontré 3 ramos de flores en el porche. Uno era de una florería cara, rosas rojas con una tarjeta de Pedro. Mamá, perdóname. Te amo. El segundo era más modesto, margaritas blancas, sin tarjeta. El tercero era enorme, orquídeas exóticas, con una tarjeta de Karen, para la mejor suegra del mundo. Lamento el malentendido. Tomé los 3 ramos y los metí directos al bote de basura. Diana silbó. Eso fue satisfactorio de ver. No quiero sus flores, le dije. Quiero mi dignidad de vuelta. Y eso no se compra con pétalos. Entramos a la casa y comencé a empacar una maleta. Diana me ayudó en silencio. Mientras doblaba mi ropa, sonó el timbre. Diana fue a ver. Volvió con cara seria. Es Pedro. Está en la puerta. Pregunta si puede hablar contigo. Mi corazón se aceleró. Parte de mí quería correr a abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que podíamos olvidar lo que pasó. Pero otra parte, la parte nueva que acababa de despertar ayer, me dijo que me quedara firme. Dile que no estoy lista para hablar todavía. Diana bajó y le transmitió el mensaje. Escuché voces. Pedro insistiendo. Diana siendo firme. Luego pasos alejándose. Un motor arrancando. Silencio. Diana subió otra vez. Se fue. Pero dijo que iba a volver. Lo sé. Terminé de empacar y nos fuimos. Decidí quedarme unos días más con Diana mientras procesaba todo. Mientras descubría quién era yo sin el peso de sostener a mi familia. Esa tarde, sentadas en su jardín tomando limonada, Diana me preguntó, ¿qué vas a hacer con los niños? Esa era la pregunta que me había estado evitando a mí misma desde ayer. No lo sé. No puedo simplemente olvidarme de ellos. Son mis nietos. Nadie te está pidiendo que los olvides. Pero tampoco puedes dejar que Karen los use como rehenes. Esa noche investigué en Internet sobre derechos de abuelos. Descubrí que en nuestro estado, los abuelos pueden solicitar derechos de visita si se demuestra que tienen una relación establecida con los nietos y que la visita es en el mejor interés de los niños. Tomé notas. Guardé enlaces. Por primera vez en días, sentí algo parecido a esperanza. No iba a recuperar a mis nietos rogando. No iba a recuperarlos pagando. Iba a recuperarlos por la vía correcta. La vía legal. La vía digna. Al día siguiente llamé a un abogado especializado en derecho familiar. Me dio una cita para la próxima semana. Le conté por teléfono un resumen de la situación. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, «Señora Ramírez, usted tiene un caso sólido. Pero necesito advertirle. Esto puede ponerse feo. Su nuera va a pelear». «Que pelee», le respondí. «Yo ya no tengo miedo». Y era verdad. Por primera vez en 5 años, no tenía miedo. Porque no tenía nada que perder. Ya había perdido el respeto de mi familia. Ya había perdido mi dinero. Ya había perdido mi ingenuidad. Lo único que me quedaba era mi dignidad. Y esa, nadie me la iba a quitar nunca más. Esa semana fue extraña. Vivía en casa de Diana, pero iba a mi casa cada día a recoger cosas, a revisar el correo, a mantener las plantas vivas. Pedro apareció 2 veces más. La primera vez tocó el timbre durante media hora. Yo estaba adentro, viendo por la ventana, pero no abrí.
La segunda vez dejó una carta debajo de la puerta. La carta decía cosas que debió haberme dicho hace años. Mamá, sé que he sido un mal hijo. Sé que dejé que Karen te tratara mal. Sé que me quedé callado cuando debí defenderte. Pero te necesito. Los niños te necesitan. Por favor, perdóname. La leí varias veces. Busqué sinceridad entre las líneas. Busqué arrepentimiento real. Pero lo único que encontré fue necesidad. Me necesitaba. No me extrañaba. No había reflexionado sobre su comportamiento. Solo estaba asustado porque el dinero se había acabado. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día le respondería. Pero no ahora. Ahora necesitaba enfocarme en mí misma. En sanar. En reconstruir la vida que había abandonado por complacer a otros. Diana me ayudó a hacer una lista de cosas que siempre quise hacer pero nunca hice porque estaba ocupada siendo la abuela perfecta o la madre abnegada. La lista era más larga de lo que esperaba. Quería tomar clases de pintura. Quería viajar a lugares que solo había visto en revistas. Quería leer todos los libros apilados en mi mesa de noche que compraba, pero nunca tenía tiempo de abrir. Quería unirme a un grupo de baile. Quería aprender a tocar piano. Quería vivir. Realmente vivir. No solo existir esperando la próxima llamada telefónica de mi familia pidiéndome algo. Empecé poco a poco. Me inscribí en una clase de acuarela en el centro comunitario. El primer día llegué nerviosa, sintiéndome fuera de lugar. Pero la maestra, una mujer llamada Griselda de unos 70 años, me recibió con una sonrisa enorme. Bienvenida al grupo, me dijo. Aquí todas somos principiantes del alma, sin importar cuántos años llevemos pintando. La clase era pequeña. 6 mujeres, todas mayores de 60. Todas con historias escritas en las arrugas de sus manos. Durante las siguientes semanas, mientras pintábamos paisajes torpes y naturalezas muertas desproporcionadas, compartimos nuestras vidas. Griselda había perdido a su esposo el año anterior. Cynthia estaba saliendo de un divorcio después de 40 años de matrimonio. Naira había criado sola a 4 hijos y ahora finalmente tenía tiempo para ella. Todas teníamos algo en común. Habíamos pasado décadas cuidando a otros y olvidándonos de nosotras mismas. Una tarde, después de clase, Griselda me invitó a tomar café. Fuimos a una cafetería pequeña cerca del centro comunitario. Se nota que algo te pesa, Dulce, me dijo mientras revolvía su café. No tienes que contarme si no quieres. Pero a veces ayuda a hablar. Y hablé. Le conté todo. Karen, Pedro, los nietos, el dinero, la humillación pública. Todo salió como río desbordado. Griselda escuchó sin juzgar. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo más valiente que hiciste? Cancelar el dinero. No. Lo más valiente fue sonreír. Fue mantener tu compostura cuando ella esperaba verte rota. Eso le quitó todo el poder. Nunca lo había visto de esa manera. Pero tenía razón. Los días pasaban y yo comenzaba a sentirme diferente. Más ligera. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años y finalmente me la hubiera quitado. Seguía extrañando a mis nietos. Seguía doliendo pensar en ellos. Pero el dolor ya no me paralizaba. Me motivaba a seguir adelante con el proceso legal. Mi abogado, el señor Francisco, era un hombre serio de unos 50 años con experiencia en casos de custodia y derechos de abuelos. En nuestra primera reunión presencial, revisó toda la documentación que le había llevado. Transferencias bancarias, mensajes de texto, fotos con los niños a través de los años, testimonios escritos de Diana y Nayeli. Todo estaba ahí. Una montaña de evidencia que probaba mi relación cercana con Miguel y Luis. Esto es sólido, dijo Francisco. Podemos demostrar que usted ha sido una figura constante y positiva en la vida de los niños. Que la separación es arbitraria y perjudicial para ellos. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende. Si Karen decide pelear, podríamos estar hablando de 6 meses a 1 año. Si es razonable y llega a un acuerdo, tal vez menos. Ella no va a ser razonable, le dije con certeza. Nunca lo ha sido. Francisco asintió. Entonces prepárese para una batalla larga. Pero quiero que sepa algo,
Usted tiene derecho a ver a sus nietos. Usted no hizo nada malo. Y vamos a pelear esto hasta el final. Salí de su oficina sintiéndome empoderada. Por primera vez alguien me decía que yo tenía derechos. Que yo importaba. Que mi relación con mis nietos tenía valor legal y emocional. 2 semanas después de la fiesta, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era Karen. Su voz sonaba diferente. Controlada. Fría. Señora Dulce, necesito informarle que he consultado con un abogado. Me dijeron que si usted intenta iniciar algún proceso legal para ver a los niños, voy a contrademandar por acoso y manipulación emocional. Me quedé en silencio, procesando la amenaza. ¿Tiene algo que decir?, preguntó Karen con tono desafiante. Sí, le respondí. Que haga lo que tenga que hacer. Yo también tengo abogado. Y también tengo 5 años de documentación de cada centavo que les di, de cada vez que estuve ahí para esos niños cuando usted no pudo o no quiso. Así que adelante, Karen. Veamos qué dice un juez. Colgué. Me temblaban las manos, pero me sentía fuerte. Diana, que había escuchado toda la conversación porque estaba a mi lado, aplaudió. Esa es mi Dulce. La que conozco de toda la vida. Esa noche Pedro volvió a aparecer. Esta vez no tocó el timbre. Se quedó parado frente a mi puerta, esperando. Yo lo vi desde la ventana. Se veía cansado. Derrotado. Más viejo de lo que sus 38 años deberían hacerlo ver. Después de 10 minutos, abrí la puerta. ¿Qué quieres, Pedro? Él levantó la vista, sorprendido de que hubiera salido. Mamá, necesito hablar contigo. De verdad. No por el dinero. Por nosotros. ¿Nosotros? Hay un nosotros. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Eso espero, dijo él con voz quebrada. Porque si no lo hay, no sé qué voy a hacer. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala, con un espacio enorme entre nosotros en el sofá. Un espacio que antes no existía. Habla, le dije. Pedro respiró profundo. Karen está fuera de control. Desde la fiesta no ha hecho más que gritar. Dice que arruinaste su vida. Que la humillaste frente a todos. Que ahora sus amigas la ven diferente. Yo no arruiné nada. Ella arruinó su propia fiesta al intentar humillarme públicamente. Lo sé, mamá. Y tienes razón. Ella planeó todo eso. Me lo dijo 2 días antes de la fiesta. Me dijo que iba a anunciar que ya no verías a los niños, y yo le dije que estaba loca. Peleamos. Pero al final yo no hice nada para detenerte. Te dejé llegar a esa fiesta sin advertirte. Te dejé caer en la trampa. Por lo menos era honesto. Eso era algo. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué no me defendiste? Soy tu madre. Porque soy un cobarde, dijo él, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Porque tengo miedo de Karen. Miedo de sus gritos, de sus amenazas, de quedarte solo con los niños si ella decide irse. ¿Y no tienes miedo de perderme a mí? La pregunta quedó flotando en el aire. Pedro no respondió. No podía. Porque la respuesta era obvia. Me había dado por sentado durante tanto tiempo que nunca consideró que yo también podía irme. Los niños te extrañan, dijo finalmente. Miguel pregunta por ti todos los días. Luis llora en las noches. Karen les dijo que tú nos abandonaste. Que ya no nos quieres. La rabia me subió por la garganta como bilis. ¿Y tú la dejaste decir eso? No les dijiste la verdad. Intenté. Pero ella me calla. Me dice que yo no tengo voz en las decisiones sobre los niños porque ella es la que está con ellos todo el día. Ella está con ellos todo el día con el dinero que yo les daba, Pedro. Dinero que se suponía era para ayudarlos a salir adelante, no para que ella pudiera quedarse en casa comprando ropa cara. Pedro agachó la cabeza. Nunca debí aceptar tu dinero. O debí aceptarlo solo temporalmente. Pero se volvió tan fácil. Tan cómodo. Y Karen siempre tenía una razón de por qué lo necesitábamos. Una emergencia tras otra. Y yo le creía porque quería creerle. ¿Y ahora? Ahora no sé cómo vamos a sobrevivir.
La renta es $2,000. Los gastos de los niños otros 1,000. Comida, servicios, mi auto. Con mi sueldo solo cubro la mitad. Karen dice que va a tener que trabajar tiempo completo otra vez y está furiosa porque dice que tú la estás obligando. Yo no la estoy obligando a nada. Ella es una mujer adulta de 35 años. Debería haber estado trabajando todo este tiempo. Lo sé. Tienes razón en todo, mamá. Pero eso no soluciona el problema de ahora. Me levanté del sofá. Pedro, vine a este mundo para ser tu madre. Para criarte, amarte, enseñarte. Eso ya lo hice. Ya cumplí mi trabajo. No vine a ser tu banco. No vine a financiar tu matrimonio por el resto de mi vida. Tengo 68 años. Merezco vivir para mí. No te estoy pidiendo que vuelvas a darme dinero, dijo él rápidamente. Solo te estoy pidiendo que no me quites a ti también. Los niños ya te perdieron. No quiero perderte yo. Sus palabras me tocaron. Pero no lo suficiente para hacerme olvidar 5 años de ser invisible. Si de verdad no quieres perderme, demuéstralo. Deja de ser cómplice del maltrato de Karen. Defiéndeme cuando ella hable mal de mí. Diles la verdad a tus hijos. Y más importante, busca ayuda. Terapia. Porque esto no es un matrimonio sano, Pedro. Pedro se quedó callado largo rato. Podía ver la batalla interna en sus ojos. La parte de él que sabía que yo tenía razón contra la parte que estaba demasiado asustado para hacer algo al respecto. Karen nunca va a aceptar ir a terapia, dijo finalmente. Dice que la terapia es para gente débil. Entonces ve tú solo. Aprende a poner límites. Aprende a ser el padre y el hombre que tus hijos necesitan que seas. Me miró con ojos suplicantes. ¿Y si lo intento? ¿Si de verdad cambio las cosas? ¿Podrías perdonarme? No lo sé, Pedro. Honestamente no lo sé. Pero sí sé que voy a pelear por mis derechos de ver a mis nietos. Con o sin tu apoyo. Tengo abogado. Tengo evidencia. Y tengo la determinación que me faltó durante 5 años. Se levantó despacio, como si cada músculo le pesara. ¿Puedo abrazarte? Dudé. Pero al final asentí. Nos abrazamos. Y sentí lo delgado que estaba. Lo tenso. Lo roto. Mi hijo estaba destruido y parte de mí quería salvarlo como siempre lo había hecho. Pero la otra parte, la nueva parte que estaba aprendiendo a ser fuerte, sabía que él tenía que salvarse solo. Después de que Pedro se fue, me senté en la oscuridad de mi sala pensando en todo. En cómo había llegado hasta aquí. En las decisiones que tomé creyendo que estaba ayudando cuando en realidad estaba habilitando. En el amor que di esperando recibir amor de vuelta, pero recibiendo solo facturas y exigencias. Diana tenía razón desde el principio. Yo había financiado mi propia humillación. Pero eso se acabó. Esa versión de mí se acabó. Los siguientes días fueron más tranquilos. Seguí yendo a mis clases de acuarela. Me inscribí también en un club de lectura en la biblioteca. Conocí a más gente. Mujeres como yo que estaban redescubriéndose después de años de vivir para otros. Una de ellas, una señora llamada Diana igual que mi amiga, me invitó a un grupo de yoga para personas mayores. Es suave, me dijo. Perfecto para nuestros cuerpos de 60 y pico. Acepté. Y descubrí que me encantaba. La quietud. La respiración. El enfoque en mi propio cuerpo después de años de ignorarlo. Una tarde, mientras estaba en una pose de estiramiento que apenas podía sostener, mi instructor, un hombre joven llamado Mario de unos 30 años, se acercó. Señora Dulce, la veo diferente últimamente. Más presente. Más en paz. Me sorprendió que lo notara. Apenas llevaba 3 semanas yendo. Estoy trabajando en eso, le dije. En estar presente. Se nota. Siga así. La paz interior se refleja en todo lo que hacemos. Esas palabras simples se quedaron conmigo. Paz interior. ¿Cuándo fue la última vez que tuve eso? Probablemente antes de que mi esposo muriera. Probablemente hace más de 5 años. Pero ahora, lentamente, la estaba recuperando. 2 meses después de la fiesta, recibí una citación legal. Karen había cumplido su amenaza.
Me estaba demandando por influencia negativa en menores y acoso emocional hacia la madre. Leí el documento con mi abogado Francisco. Era ridículo. Sus argumentos eran vagos, sin evidencia real. Esto es solo intimidación, explicó Francisco. Quiere asustarte para que retires tu solicitud de derechos de visita. No voy a retirar nada, le dije firmemente. Bien. Entonces vamos a responder con nuestra propia demanda. Y vamos a presentar toda la evidencia que tenemos. El proceso legal fue lento y doloroso. Reuniones con abogados. Declaraciones escritas. Recolección de documentos. Pero me mantuve firme. Diana, Griselda, Nayeli, todas me apoyaban. Me recordaban por qué estaba peleando. Por mis nietos. Por mi derecho a ser parte de sus vidas. Durante este tiempo, Pedro intentó ser mediador. Me llamaba cada semana pidiéndome que reconsiderara. Mamá, esto le está costando a Karen más en abogados de lo que podemos pagar. Está desesperada. Pues que retire su demanda absurda y acepte un acuerdo razonable de visitas, le respondí cada vez. Ya sabes que ella no va a hacer eso. Entonces supongo que vamos a corte. La frustración en su voz era palpable. Pero yo no iba a ceder. No esta vez. 3 meses después llegó la primera audiencia. Me vestí con cuidado ese día. Un traje color gris perla que me hacía ver profesional y digna. Diana insistió en acompañarme. Cuando entramos a la sala del tribunal, vi a Karen sentada con su abogado al otro lado. Usaba un vestido negro conservador y tenía el cabello recogido. Parecía la madre perfecta y preocupada. Pedro estaba a su lado, mirando al suelo. El juez, un hombre mayor llamado Luis Hernández, revisó ambos casos. Escuchó los argumentos del abogado de Karen primero. Hablaron de cómo yo había abandonado a los niños cortando el soporte financiero. De cómo había causado trauma emocional a la familia. De cómo mis valores anticuados eran perjudiciales para la crianza moderna. Todo era manipulación de los hechos. Todo era darle vuelta a la verdad. Cuando fue el turno de Francisco, presentó nuestra evidencia. Las transferencias bancarias mostrando 5 años de soporte financiero. Los mensajes de texto mostrando cómo Karen controlaba cada aspecto de mi relación con los nietos. Las fotos de cumpleaños, navidades, días escolares donde yo siempre estaba presente. Testimonios de Diana, de Nayeli, de los maestros de los niños que me conocían como abuela involucrada y amorosa. El juez escuchó todo en silencio. Su expresión no revelaba nada. Al final de la audiencia, dijo, voy a revisar toda esta información detenidamente. Pero les advierto a ambas partes, este caso no es sobre ustedes. Es sobre lo que es mejor para Miguel y Luis. Y voy a necesitar hablar con los niños. Mi corazón se detuvo. Los niños iban a tener que testificar. Iban a tener que elegir. No quería ponerlos en esa posición. Pero Francisco me había advertido que esto podía pasar. Salimos del tribunal y Karen me interceptó en el pasillo. Esto es tu culpa, me dijo con veneno en la voz. Estás destruyendo esta familia por tu orgullo. No, Karen. Tú destruiste esta familia cuando decidiste que podías humillarme públicamente y que yo me iba a quedar callada. Todo era perfecto antes de que arruinaras mi fiesta. Nada era perfecto. Era una mentira sostenida con mi dinero. Y las mentiras siempre se caen. Pedro intentó intervenir. Mamá, Karen, por favor. Estamos en un tribunal. Quédate callado, Pedro, le espetó Karen. Esto es entre tu madre y yo. Y ahí estaba. La verdad saliendo finalmente. Esto siempre había sido entre Karen y yo. Pedro era solo el terreno donde peleábamos. Los niños eran las armas que ella usaba. Y el dinero era el campo de batalla. Pero ya no más. Nos vemos en la próxima audiencia, le dije, y me fui con Diana. En el auto, Diana me preguntó cómo me sentía. Exhausta. Pero segura de que estoy haciendo lo correcto. La siguiente semana recibí una llamada inesperada. Era Griselda de mi clase de pintura. Dulce, no sé si esto te sirve, pero hace 2 días estuve en el supermercado y vi a tu nuera. Estaba gritándole a tus nietos en medio del pasillo. Fue horrible.
El niño mayor estaba llorando y ella lo agarró del brazo tan fuerte que el niño gritó de dolor. Varias personas se quedaron mirando. Yo tomé una foto con mi celular por si acaso. Mi sangre se heló. Miguel estaba bien. No lo sé. Cuando Karen me vio mirando, se fueron rápido. Pero Dulce, eso no se veía normal. Se veía como maltrato. Le pedí que me enviara la foto y que escribiera una declaración de lo que vio. Griselda aceptó inmediatamente. Cuando le mostré la evidencia a Francisco, su expresión se puso seria. Esto cambia las cosas. Si podemos demostrar un patrón de comportamiento agresivo de parte de Karen hacia los niños, el juez va a tomar esto muy en serio. No quiero quitarle los niños, le dije rápidamente. Solo quiero poder verlos. Lo entiendo. Pero el bienestar de los niños es lo primero. Y si están en peligro emocional o físico con su madre, el juez tiene que saberlo. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Miguel llorando en ese supermercado. En Karen agarrándolo con violencia. ¿En cuántas veces habría pasado eso sin que nadie estuviera ahí para verlo? Me sentí culpable. ¿Debía haber notado señales antes? ¿Debía haber investigado más? Pero también sabía que Karen era experta en esconder su verdadera naturaleza. 2 semanas después, la trabajadora social asignada al caso fue a visitar a los niños. Habló con ellos separadamente, sin Karen presente. Pedro me contó después que Miguel había sido honesto. Había dicho que extrañaba a la abuela, que no entendía por qué ya no la veía, que mamá a veces se enojaba mucho y gritaba cosas feas. Luis, más pequeño, solo había llorado y pedido por mí. El reporte de la trabajadora social fue claro. Los niños tenían un vínculo emocional fuerte con su abuela. La separación no tenía justificación más allá del conflicto entre adultos. Y había preocupaciones sobre el manejo de emociones de la madre. La segunda audiencia fue completamente diferente a la primera. Esta vez el juez Hernández tenía el reporte de la trabajadora social en sus manos. Tenía las fotos de Griselda. Tenía testimonios de vecinos que Francisco había conseguido entrevistar, gente que había visto a Karen gritar a los niños en el parque, en la escuela, en la calle. Tenía la declaración de la maestra de Miguel diciendo que el niño había cambiado en los últimos meses, que estaba más callado, más ansioso. El juez empezó la audiencia con una pregunta directa para Karen. Señora, ¿puede explicarme por qué consideró necesario separar completamente a sus hijos de su abuela paterna cuando toda la evidencia indica que ella ha sido una figura positiva y estable en sus vidas? Karen tartamudeó. Su abogado intentó intervenir, pero el juez lo detuvo con un gesto. Quiero escucharla a ella directamente. Yo solo quería proteger a mis hijos de valores que no son apropiados para nuestra familia, comenzó Karen, pero su voz ya no sonaba segura. Sonaba defensiva. ¿Qué valores específicamente?, presionó el juez. Por ejemplo, la señora Ramírez les enseñaba a mis hijos que está bien pedir dinero a la familia cuando lo necesitas. Eso no es lo que yo quiero que aprendan. El juez levantó una ceja. Entiendo que la señora Ramírez proveyó soporte financiero significativo a su familia durante 5 años. Eso es correcto. Karen se puso roja. Sí, pero eso fue su decisión. Nadie le pidió que lo hiciera. Francisco se levantó. Su señoría, tengo aquí mensajes de texto donde la señora Karen específicamente solicitaba dinero a mi cliente en múltiples ocasiones. Puedo presentarlos como evidencia. El juez asintió. Los mensajes se proyectaron en una pantalla. Todos pudieron verlos. Mensaje tras mensaje de Karen pidiendo dinero para emergencias, para gastos, para lujos disfrazados de necesidades. La sala quedó en silencio. Karen miraba la pantalla con horror. Pedro tenía la cabeza entre las manos. El juez revisó los mensajes con expresión cada vez más severa. Señora, estos mensajes contradicen completamente lo que acaba de decir. Claramente usted solicitó asistencia financiera de manera regular. Eso fue antes, balbuceó Karen. Antes de que me diera cuenta de que ella estaba usando el dinero para controlarnos. ¿Controlarnos cómo exactamente? Ella esperaba que por darles dinero tuviera acceso ilimitado a mis hijos. Que pudiera verlos cuando quisiera, hacer lo que quisiera con ellos, sin respetar mis reglas como madre. ¿Y cuáles eran esas reglas que la señora Ramírez no respetaba?,
preguntó el juez. Karen abrió la boca, pero no salió nada. Porque no había reglas específicas. Solo había excusas inventadas para mantener el control. Francisco aprovechó el momento. Su señoría, mi cliente respetó cada regla que se le impuso. Hay evidencia de mensajes donde ella pide permiso para cada visita, para cada regalo, para cada actividad con sus nietos. Esto no es una abuela invasiva. Es una abuela que ha sido sistemáticamente controlada y manipulada. El juez se dirigió a mí. Señora Ramírez, ¿qué es lo que usted busca con esta demanda? Me levanté con las piernas temblando, pero la voz firme. Su señoría, yo solo quiero lo que cualquier abuela que ama a sus nietos querría. Tiempo con ellos. Poder verlos crecer. Ser parte de sus vidas. No busco custodia. No busco quitarle nada a su madre. Solo busco lo que siempre debí tener, el derecho a ser su abuela. ¿Y el soporte financiero? ¿Planea reanudarlo? No, su señoría. Ese capítulo está cerrado. Mi hijo y su esposa son adultos capaces de mantener su propia familia. Mi ayuda creó una dependencia que no era saludable para nadie. El juez asintió lentamente. Voy a ordenar una evaluación psicológica completa para ambas partes. Y voy a ordenar visitas supervisadas temporales mientras se resuelve este caso. Señora Ramírez, usted podrá ver a sus nietos 2 veces por semana, 2 horas cada vez, en un centro de mediación familiar. Las visitas comenzarán la próxima semana. Sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. Había ganado algo. No todo, pero algo. Karen explotó. Esto es injusto. Usted no puede obligarme a exponer a mis hijos a ella. Señora, puedo y lo estoy haciendo, dijo el juez con tono que no admitía discusión. Y le sugiero que controle su temperamento, o voy a tener que considerar si ese temperamento es apropiado para el bienestar de sus hijos. Karen se quedó callada, temblando de rabia. Pedro la tomó del brazo intentando calmarla, pero ella se soltó bruscamente. Salimos del tribunal y esta vez fui yo quien sonreía. Diana me abrazó fuerte. Lo lograste. Vas a ver a tus nietos. La primera visita supervisada fue una semana después. Llegué al centro de mediación familiar media hora antes, con el estómago hecho nudos. Había traído juegos de mesa, libros para colorear, algunos de los juguetes favoritos que recordaba de Miguel y Luis. La supervisora, una mujer amable llamada Naira de unos 40 años, me recibió y me explicó las reglas. Nada de hablar mal de los padres. Nada de preguntas sobre la situación familiar. Solo enfóquese en disfrutar el tiempo con sus nietos. Asentí. No necesitaba hablar de nada de eso. Solo necesitaba abrazarlos. Cuando la puerta se abrió y vi a Miguel y Luis entrar, mi corazón se detuvo. Habían crecido tanto en estos 3 meses. Miguel estaba más alto. Luis había perdido otro diente. Ambos se quedaron congelados al verme, como si no estuvieran seguros de que fuera real. Hola, mis amores, dije con voz temblorosa. Miguel fue el primero en reaccionar. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me tira. Luis venía detrás, llorando. Abuela, te extrañamos tanto, dijo Miguel entre sollozos. Mamá dijo que ya no querías vernos. Miré a Naira. Ella asintió levemente, indicándome que podía responder. Eso no es verdad, mi amor. Yo siempre he querido verlos. Siempre. Hubo cosas de adultos que se complicaron, pero nada de eso tiene que ver con cuánto los amo. ¿Ya no estás enojada con nosotros?, preguntó Luis con su vocecita. Nunca estuve enojada con ustedes. Nunca. Ustedes no hicieron nada malo. Pasamos las siguientes 2 horas jugando, riendo, contándonos cosas. Miguel me habló de la escuela, de su nuevo interés por los dinosaurios. Luis me mostró que ya sabía escribir su nombre completo. Los escuché con atención absoluta, memorizando cada palabra, cada risa, cada expresión de sus caritas. Cuando llegó el momento de despedirnos, fue desgarrador. Ambos lloraron. Me suplicaron que fuera con ellos a casa. Tuve que explicarles que todavía no era posible, pero que nos veríamos de nuevo pronto. ¿El viernes?, preguntó Miguel. Sí, mi amor. El viernes. Naira tuvo que ayudarme a separarlos de mí. Cuando se fueron,
Me quedé en esa sala vacía llorando como no había llorado en meses. Pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de amor, de esperanza. Esa noche Pedro me llamó. Los niños no dejaron de hablar de ti en todo el camino a casa. Karen estaba furiosa, pero no podía decir nada frente a ellos. ¿Cómo estás tú, Pedro? Confundido. Cansado. Karen me culpa por todo esto. Dice que si yo hubiera tomado su lado desde el principio, nada de esto habría pasado. ¿Y tú qué dices? Hubo una pausa larga. Que tal vez todo esto tenía que pasar. Que tal vez necesitábamos llegar a este punto para que las cosas cambiaran de verdad. Las visitas continuaron. Cada viernes y cada martes, 2 horas sagradas donde el mundo se reducía a mis nietos y yo. Lentamente ellos empezaron a abrirse más. Miguel me contó que mamá gritaba mucho últimamente. Que peleaba con papá todas las noches. Luis me dijo que tenía pesadillas donde yo desaparecía y él no podía encontrarme. Cada revelación era un puñal en mi corazón. Pero también era confirmación de que estaba haciendo lo correcto. La evaluación psicológica llegó un mes después. Mi evaluador fue un psicólogo que pasó 3 sesiones conmigo hablando de mi vida, mi relación con Pedro, mi relación con los nietos. Señora Ramírez, me dijo en la última sesión, usted muestra resiliencia notable. Su decisión de establecer límites fue psicológicamente saludable. Voy a recomendar que se le otorguen derechos de visita sin supervisión. Cuando salió el reporte de Karen, el psicólogo notó tendencias controladoras significativas y uso de niños como herramientas en conflictos de adultos. Recomendó terapia obligatoria. El juez programó la audiencia final para 6 meses después del inicio del caso. En ese tiempo, muchas cosas cambiaron. Pedro se mudó a un apartamento más pequeño con los niños. Karen se había vuelto tan insoportable que él finalmente tomó la decisión de separarse. No es divorcio todavía, me explicó. Pero necesitamos espacio. Los niños necesitan paz. Karen consiguió un trabajo de tiempo completo. Ya no tenía opción. Sin mi dinero, sin Pedro completamente financiando todo, tuvo que enfrentar la realidad. Mis visitas con los nietos pasaron a ser sin supervisión después de 2 meses. Podía llevarlos a mi casa, cocinar para ellos, hacer tareas juntos, ver películas. Era lo que siempre debió ser. Griselda, Diana y mis otras amigas se volvieron parte de la vida de mis nietos también. Miguel y Luis tenían ahora toda una comunidad de abuelas que los querían. Una tarde, mientras horneábamos galletas en mi cocina, Miguel me preguntó algo que me partió el corazón. Abuela, ¿por qué mamá es tan diferente a ti? Diferente como, mi amor. Tú siempre estás tranquila. Siempre nos escuchas. Mamá siempre está enojada. Siempre grita. Me senté a su nivel. A veces los adultos tienen problemas que no saben cómo resolver, Miguel. Y esos problemas salen como enojo. Pero eso no significa que tu mamá no los ame. Solo significa que ella está pasando por algo difícil. Es nuestra culpa. No, nunca. Nada de esto es culpa de ustedes. Luis, cubierto de harina, preguntó, ¿vas a quedarte con nosotros para siempre ahora? Voy a estar aquí todo el tiempo que ustedes me necesiten. Eso te lo prometo. Y era una promesa que sabía que podía cumplir. Porque ahora tenía los medios legales para hacerlo. Tenía derechos. Tenía voz. Tenía poder. La audiencia final llegó. El juez Hernández revisó todos los reportes, todas las evaluaciones, todos los testimonios. Miró a Karen y dijo, señora, usted intentó usar a sus hijos como arma en un conflicto personal. Eso es inaceptable. Sin embargo, reconozco que está buscando ayuda profesional ahora y eso cuenta. Luego me miró a mí. Señora Ramírez, usted ha demostrado paciencia, amor incondicional y respeto por el proceso legal. Voy a otorgarle derechos permanentes de visita. 2 días a la semana sin supervisión, más días festivos alternados y 2 semanas en el verano. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Lo había logrado. Realmente lo había logrado. Karen no dijo nada. Solo se levantó y salió de la sala. Su abogado la siguió corriendo. Pedro se acercó a mí. Gracias, mamá, por no rendirte.
Por pelear por ellos. Siempre voy a pelear por mis nietos, Pedro. Siempre. Esa noche celebré con Diana, Griselda y mis amigas del grupo de pintura. No fue una celebración grande. Solo un café en la casa de Diana, pastel de chocolate y muchas risas. Brindo por Dulce, dijo Diana levantando su taza. La mujer que se negó a seguir siendo invisible. Por Dulce, repitieron todas. Yo sonreí, sintiendo algo que no había sentido en años. Orgullo. Orgullo de mí misma. De mi fuerza. De haber elegido mi dignidad sobre la comodidad de seguir callada. Los meses siguientes fueron de ajuste. Pedro empezó terapia en serio. Me contaba en nuestras llamadas semanales cómo estaba aprendiendo a poner límites, a ser mejor padre, a no perderse en las demandas de otros. Karen seguía en terapia obligatoria por orden del juez. No sé si cambió realmente, pero al menos ya no tenía poder sobre mí ni sobre mis nietos. Mis días se llenaron de color. Literalmente. Mis pinturas mejoraron tanto que Griselda me animó a exhibir en una pequeña galería comunitaria. Vendí 3 cuadros. No por el dinero, sino por la validación de que yo era más que una abuela, más que una madre, más que un cajero automático. Era Dulce. Una mujer de 68 años con talento, con amigos, con vida propia. Miguel y Luis pasaban los miércoles y sábados conmigo. A veces se quedaban a dormir. Les preparaba sus comidas favoritas. Les leía cuentos. Les enseñaba a cocinar, a pintar, a cuidar las plantas de mi jardín. Les enseñaba, sobre todo, que el amor no se compra. Que el amor verdadero es presencia, tiempo, atención, no dinero. Un sábado por la tarde, mientras Miguel y yo plantábamos tomates en el jardín, él me dijo algo que me quedará grabado para siempre. Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú. ¿Como yo? ¿Por qué, mi amor? Porque tú eres valiente. Papá me contó que tú peleaste por nosotros cuando todos te dijeron que no. Eso es ser valiente de verdad. Me limpié las lágrimas con la manga de mi camisa llena de tierra. La valentía no es no tener miedo, Miguel. Es hacer lo correcto aunque tengas mucho miedo. Y sí, tuve mucho miedo. Pero ustedes valen cada segundo de ese miedo. Luis, que había estado persiguiendo mariposas, vino corriendo. Abuela, atrapé una. Mira. La mariposa naranja aleteaba suavemente en sus manitas. Es hermosa, mi amor. Pero ¿qué tal si la dejamos ir? Las cosas bellas no están hechas para ser encerradas. Luis abrió las manos y la mariposa voló libre. Se quedó mirándola alejarse con asombro. Esa escena se quedó conmigo. Porque yo también había sido como esa mariposa. Atrapada durante años en manos que me querían controlar. Pero ahora volaba libre. Y enseñaba a mis nietos a volar también. A no dejar que nadie los encerrara. A valorarse. A poner límites. A amar sin perderse. Meses después, recibí una llamada inesperada. Era Karen. Señora Dulce, necesito hablar con usted. Su voz sonaba diferente. Cansada. Humilde. Acepté encontrarme con ella en un café neutral. Cuando llegó, se veía cambiada. Más delgada. Sin maquillaje. Real. Vine a pedirle perdón, dijo sin rodeos. No espero que me perdone. Pero necesitaba decirlo. Lo que le hice fue imperdonable. Usé a mis propios hijos como armas. La traté horrible después de todo lo que hizo por nosotros. Y lo peor es que lo hice porque tenía envidia. Envidia. De la relación que tiene con Miguel y Luis. De cómo la ven. Del amor genuino que le tienen. Yo quería ese amor, pero no sabía cómo ganármelo sin controlarlo. Y cuando intenté controlarlo, lo perdí. No dije nada. Solo la dejé hablar. La terapia me ha ayudado a ver muchas cosas. Cómo manipulaba. Cómo usaba a otros. Cómo mi necesidad de control venía de mi propia inseguridad. Tomó un sorbo de su café. No espero que seamos amigas. Pero los niños la necesitan. Y si soy honesta, yo también necesito aprender de usted. De cómo amar sin asfixiar. La miré a los ojos. Vi algo que nunca había visto antes. Sinceridad. Karen, te voy a decir algo que necesitas escuchar.
Perdonarte va a tomar tiempo. Pero respeto que estés trabajando en ti misma. Por tus hijos. Y por ti. Nunca volvimos a ser cercanas. Pero llegamos a un acuerdo de respeto mutuo. Karen aprendió a soltar. Yo aprendí que algunas batallas sí valen la pena pelear. Hoy, 2 años después de aquella fiesta que cambió todo, estoy sentada en mi jardín viendo a Miguel y Luis jugar. Tengo 70 años recién cumplidos. Mis amigas me organizaron una fiesta sorpresa. Pedro vino con los niños. Incluso Karen envió flores con una nota: gracias por no rendirse con nosotros. Mi vida es completamente diferente ahora. Ya no vivo para complacer a otros. Vivo para mí. Y en ese vivir para mí, resulta que tengo mucho más que dar. Amor real. No comprado. No forzado. Solo amor. Diana se acerca con otra rebanada de pastel. ¿En qué piensas? En que me tomó 68 años encontrar mi voz. Pero ahora que la tengo, nadie me la va a quitar nunca más.